Sean todos bienvenidos a Historias de Comités, un programa de conversación con nuestros vecinos y vecinas de Ñuble. Ya, hola, muy buenas tardes. Estamos ya en nuestro 9º capítulo de Historias de Comité. Hoy día estamos en terreno, estamos acá en la localidad de Campanario, comuna de Yungay, y estamos con una gran presidenta, ¿cierto? La señora Mónica, que es del comité El Futuro de Campanario, que estamos en proceso de ejecución de obra. Señora Mónica, ¿cómo está usted? Hola, buenas tardes. Un gusto estar aquí con usted, don Antonio. La verdad es que en este momento, pues ya estoy recontenta porque nuestro proyecto va evolucionando como nosotros queríamos que fuera evolucionando. Perfecto. Su comité tiene mucha historia, ¿eh? Yo creo que es uno de los que tiene más historia. ¿Hace cuántos años empezó esta historia del comité El Futuro de Campanario? 21 años. 21 años. ¿Y cómo fue? ¿Se juntaron los vecinos, al alero del municipio, al alero de... ¿Qué los llevó a juntarse con este tema de hacer un comité de vivienda? A ver, en lo personal tengo que empezar a decir de que fui parte desde el inicio del comité, gracias a mi hija, porque sin ella no habría podido ser ni dirigente ni parte de este proceso. ¿Ya? Una vez que quedé embarazada, tenía como 5 meses, cuando llegó un vecino a decirme, señora Mónica, ¿sabe qué? Hay una posibilidad de reunirnos gente para poder ver el modo de comprar algún terreno, alguna cosa y poder postular. Ya. Y ahí empezamos, yo embarazada de mi hija que hoy tiene 21 años. Así empezó la historia. Sí. Usted embarazada y hoy día, ¿cierto? Sí. 21 años. Sí. Oiga, ¿y se juntaron cuántas familias más o menos? En un principio nos pedían 15 familias para poder sacar personalidad jurídica y continuar con el proceso. Recuerdo que en ese momento estaba de alcalde don Cárdenas, nos dijo que no. ¿Y por qué le dijo que no? Nos dio la explicación, porque habían 2 comités acá en Campanario, uno tenía 8 años y otro tenía 10 años, cuando nosotros quisimos constituirnos como comité. Y él fue muy sincero y honesto en decir, no tengo ninguna posibilidad de resolver el tema de 2 comités, o sea, ¿para qué formar otro tercero que quizás las va a llenar de ilusión, que van a empezar a pagar cuotas, que van a empezar a hacer beneficios, y no hay opción de terreno, que era lo que no había en ese momento? Así es que nos dijo, chiquillos, esperen que ver la posibilidad de resolverlo de alguna forma, y bueno, nos desanimó un resto. Seguimos insistiendo. Pero, señora Mónica, ¿qué le parece a usted que el alcalde le diga, sabes que mejor no, porque hay otros comités anteriores? Fue Bien como, salomónico, sí, decir, sabes sí, que no, porque hay una lista de espera, algo así. fue una mezcla bien rara de sentimientos, porque igual es una desilusión grande, pues si nosotros íbamos con toda la ilusión de poder resolver un tema que para Campanario hoy es algo pero terriblemente importante, años atrás era igual y peor que ahora, porque ahora por lo menos tenemos la esperanza de resolver 240 viviendas, antes no tenía ninguna opción y llevaba mucho tiempo los comités, pues. Entonces nosotros igual fue como... Pero también se agradeció porque la honestidad siempre es buena. Es mejor que sean honestas las autoridades. Sí, porque había que resolver el tema desde ahí, desde la realidad que estábamos enfrentando, porque él perfectamente podría habernos dicho, sí, ok, constituyanse y seguir nosotros el mismo proceso que llevaban los otros 2 comités sin tener opciones de resolver. La verdad, las cosas que nosotros, entre toda nuestra espera, yo tengo que decir que Diosito, un ángel, no sé, aunque la gente considere que 21 años es muchísimo tiempo, nosotros hemos contado con ciertos ángeles que nos han puesto en el camino y que nos permiten hoy estar en la etapa que estamos. Porque yo me acuerdo que después de esa conversación donde nos sentimos muy, muy decepcionados y todo, recuerdo que pasó un tiempo, no mucho, como 1 mes, 2 meses, quizás 3, y don Luis Cárdenas me dice, ¿sabes qué? De casualidad por la vida me encontré con el compañero de curso. Este señor es director de la Fundación San José de la Dehesa. La famosa San José de la Dehesa. Sí, y ellos se estaban disolviendo como institución
y me ofreció la posibilidad de comprar terreno acá en Campanario. Fue como, por eso le digo, ángeles que Dios nos, de casualidad nos pusieron en el camino, y comenzó nuestra ilusión, porque luego me puse en contacto a través de don Luis Cárdenas con la Fundación San José de la Dehesa. La fundación muy rápidamente comenzó a gestionar con Arauco la compra del terreno que hoy es nuestro. Pero ese terreno entonces era de Arauco. Era de Arauco. Ya. Y tenía pinos que nos angustiaron por miles de años porque... Pero cuando ustedes le echaron el ojo para el comité, ya tenía los pinos. Estaban, sí, pues los pinos siempre estuvieron ahí. Y nos Ya. tuvieron con angustia todos los veranos porque la gente transitaba por ese terreno. Entonces existía la posibilidad cierta y constante de un incendio. De hecho, fueron varias veces las que estuvimos con las mochilas puestas para salir arrancando el pueblo porque el bosque se incendiaba. Porque la gente como caminaba por ahí, o sea, era un peligro, pero terrible. Entonces cuando nos dijeron ese terreno, resolvíamos dos temas. Una que era el riesgo permanente de incendio en medio del pueblo, y de otras cosas, porque usted entenderá que un bosque donde la gente transita para allá, para acá, el colegio estaba cerca, comenzaron a pasar cosas que nadie quería que pasara. La verdad que fue un alivio grande. Y aparte de tener la opción de resolver nuestro tema, que era primordial. Ya, entonces ahí el alcalde se junta con esta persona de San José de la Dehesa. San José de la Dehesa era una agrupación de los curas, ¿cierto? Sí. Que vendía unos terrenos en el sector La Dehesa en Santiago a muy alto precio, y fue comprando terrenos para comité de vivienda en todo Chile. Sí. Ya, y ellos le compran el terreno. Nos compran el terreno, ya. Que no fue fácil. Arauco, la verdad es que nunca nos ha facilitado los procesos. ¿Pero no quería vender entonces? Bueno, yo después entendí un poco el proceso de subdivisión y eso para ellos era un tema terriblemente engorroso y fue muy, o sea, de hecho se demoraron como 7 años en concretar la venta. 7 años. O sea, de los 21 ya tenemos 7 ahí en ese proceso de adquirir el terreno. Sí, entre que la fundación lo compró y nos lo traspasara a nosotros fue nada. En una semana yo viajé a Santiago y nos traspasaron los terrenos a nosotros, lo inscribimos en la notaría en Yungay y comenzó a tomar forma todo este proceso. ¿Y San José de la Dehesa hizo algún estudio en el terreno, por ejemplo, de mecánica? Sí, y vieron que era viable. Sí, ellos fueron los encargados de hacer los estudios de suelo y todo eso. Nos hicieron también un diseño donde ellos fueron los que nos comenzaron a hacer soñar con las casas de una planta individuales. Ellos nos entregaron en su momento, junto con la escritura, recuerdo unos planos con más o menos bosquejos de lo que ellos querían para nosotros y lo que a nosotros nos llenó de ilusión de que sí podía hacer. Bueno, en ese tiempo no teníamos conciencia lo complejo y difícil que iba a ser lograrlo, pero hemos sido porfiadas, hemos sido bien persistentes y aquí estamos. Ya, entonces se compra el terreno después de 7 años, ¿cierto? Se hace el traspaso al comité y después viene la búsqueda de alguna empresa que desarrolle el proyecto, ¿cierto? Claro. Ya, ¿cuál fue la primera empresa, podemos decir, privada que dice yo le hago el proyecto? Mire, pasaron por, yo creo, si es que no me equivoco, al menos unas 4 o 5 empresas. Los nombres en estos momentos prefiero ni acordarme. O sea, desde que se adquiere el terreno pasan 5 empresas que le ofrecen a usted algún proyecto habitacional. Claro, y imagínense comenzar el proceso con las 5 empresas, o sea, era comenzar a discutir un posible diseño, era reunir la cantidad de gente, reunir los documentos, entregar carpeta, era buscar gente. Me olvidé de un detalle súper importante que no quiero dejarlo pasar por alto. Nosotros éramos 15. Ya, claro, al principio usted dijo que eran 15 y había otros comités. Cuando el señor de la Fundación San José de la Dehesa, don Iván Silva, me llama y me dice, ya, ok, estamos listos, vamos a comprar el terreno, pero para 200 familias. Ustedes eran 15.
Y nosotros éramos 15. Y me dice así como, yo digo, ya, ¿y cuánto tiempo tenemos? O sea, ya pues señora Mónica, si esto va ya, o sea, no sé, yo digo que en 15, 20 días más usted viaja a Santiago. Y nosotros de verdad con la directiva que teníamos en ese momento, dije, ¿de dónde? Y de repente una lucecita dijo, ya, pues los comités que estaban anteriormente. Y conversé con las directivas de los otros dos comités, a la Marisa Muñoz, y el del otro comité parece que era la Elvi, pues, el Elvi Hernández. Y en 3 tiempos nos fusionamos, juntamos las 200 familias, sí, pero en un tiempo récord, y con esa carpeta viajé a Santiago a recibir el terreno. ¿Y a qué parte de Santiago fue? ¿Esa vez a firmar algo? Fuimos a una oficina de la fundación, donde nos traspasaron el terreno a nosotros. Perfecto, Sí. feliz entonces. Feliz, pues yo volví para acá con una ilusión enorme, porque aparte de tener la esperanza de resolver nuestro tema, que veníamos recién comenzando con todo esto, eran los otros 2 comités que tenían 18 años trabajando, vendiendo empanadas, vendiendo completos, haciendo bingos. Para ellos, el sueño de ellos era en algún momento poder comprar un terreno y postular con terreno propio. Claro. Y era complejo, era difícil. Ya, entonces volvemos a hacer todas estas etapas de las empresas que hagan los proyectos. Claro, cuando las empresas comenzaron a desfilar con nosotros, fue agotador. Fue agotador porque la gente también comenzó ya en la segunda o tercera empresa que nos... ¿Y qué pasaba con la empresa? ¿Por qué no...? Eso fue un tema que en realidad fue bien complejo de entender, porque como ustedes recién conversábamos, hay mucha ignorancia con respecto al tema de vivienda. La gente que no tiene vivienda desconoce mucho el sistema como para adquirir su vivienda. Desconocemos muchísima información que debiéramos manejar para poder ir concretando los pasos como corresponde. Cuando nosotros buscábamos las empresas, que nos costaba mucho que nos quisieran escuchar, porque nosotros queríamos una vivienda de una sola planta individual, y muchas no... Ese era un requerimiento que tenía usted, que fuera de una planta y no fuera variada, fuera exactamente. Aislada. Por 2 razones, por 3 en realidad. Una, porque la fundación nos incentivó a luchar por eso, con los planos que nos entregaron. Segundo, porque si uno recorría en esos años, sobre todo acá a Campanario, creo que no había ninguna casa de 2 pisos. Nosotros vivíamos, claro, toda la vida vivimos en casa de una planta individual, entonces era como... Y yo siempre pensé, yo dije, no debiera, según mi punto de vista, no debiera existir un prototipo de vivienda que lo quieran implementar en todo Chile, porque en todo Chile hay personas o costumbres que debiesen ser respetadas. O sea, no pueden ir a ofrecer una misma vivienda en todos lugares donde todos tienen costumbres distintas de vivir. Porque yo siempre dije, yo no tengo vivienda, y entonces una persona podría, si cumple las condiciones, podría postular en Chillán, en Conce, en Punta Arenas si quisiera, y podría. Pero si yo quiero vivir en Campanario porque aquí me gusta cómo se vive, entonces creo que debiera respetarse eso un poquito, que se adecuaran los proyectos de vivienda a las costumbres que existen. Como locales, porque claro, porque si yo quisiera vivir en un departamento, en una casa pareada, en una casa con 3 escalas, voy y postulo en Chillán, pues si quiero, no me importa que mi vecino esté casi encima de mí. Sí, porque Campanario es una localidad que es forestal, ¿cierto? Y que tiene características especiales, que no es tan no tan urbana, vamos a decir. Yo cuando conversaba con la gente de la empresa, y ellos me decían, no, señora Mónica, pero aquí nosotros le tomamos el proyecto, pero, no sé, mínimo 300 viviendas, por la cantidad de terreno que teníamos, que eran 7 hectáreas y tantas. Entonces yo decía, no, pero yo lo invito a dar un paseo por Campanario. Este proyecto es para nosotros, para la gente que acá vive, y yo lo invito a que usted conozca cómo nosotros vivimos.
Entonces, si existe la posibilidad de que nosotros tengamos una vivienda que es para siempre, voy a luchar por una que sea como nosotros queríamos. Aparte, le decía nosotros siempre tuvimos la convicción de que al tener nosotros el terreno, que no era poco, teníamos que marcar la diferencia también con otros proyectos, que desde ahí salía todo. Claro. Y nosotros aportábamos con el terreno, que no era menor. Claro que en ese tiempo yo desconocía muchas otras cosas que en el camino fui aprendiendo. Sí. Claro, entonces las empresas se iban como restando de estos requerimientos que ustedes tenían, sí. Que era una casa de un piso, que fuera aislada, porque era como la connotación, sí. De acá del sector. Las pocas empresas que digo yo, que fueron 4 o 5, que sí estuvieron trabajando con nosotros por tiempo importante, de repente desaparecían en el tiempo, en el espacio. Inclusive hubieron algunas que sencillamente no contestaron más los teléfonos, no vinieron sin darnos ninguna explicación. Después entendí de que el proyecto, más que no viable por las condiciones de vivienda que nosotros queríamos, era por un tema que tenía relación con el agua y el alcantarillado. Claro, que carecía todo el proyecto esa... Claro, entonces, pero nunca nos dijeron, porque nosotros hubiéramos, quizás de haber conocido esa realidad, habríamos puesto los pies sobre la tierra quizás, o haber, con las autoridades de ese momento, haber gestionado, presionado, solicitado, muchísimo antes que se resolvieran cosas que se iban como no resolviéndose, el mismo tema del acceso al terreno, que tampoco nadie nos dijo que no teníamos acceso, o sea, porque nosotros siempre vimos que nuestro terreno colinda con la carretera, entonces en ningún momento se me pasó por la mente que esa carretera no nos servía de acceso en ese momento. Hubieron cosas que nadie nos informó, y creo que las empresas que nos abandonaron fue quizá una por la exigencia nuestra de la vivienda, y otra porque los temas que había que resolver con respecto al acceso a agua y alcantarillado eran extremadamente complejos, entonces al final... ¿Y qué fue pasando que esto se va descabando? Porque ya tenemos 7 años de esperar el terreno, otros años más con empresas que iban y venían. Sí. ¿Qué es lo que determina si hay el cambio, que usted ya dice que el proyecto va por un camino más directo? Estuvo con nosotros una empresa de... Se me acaba de olvidar el nombre de la empresa anterior que estuvo con nosotros, don Álvaro. Ellos un día llegaron, una persona muy amable, y llegaron a ofrecernos trabajar con nosotros. Y también estaba don Héctor Vega. Y yo me acuerdo que en ese tiempo don Héctor Vega nos ofrecía una casa pareada con más ahorro del que teníamos. Y apareció don Álvaro Pinto con una casa... No era Álvaro Pinto, era director de servicio interior. Don Álvaro, y nos ofreció una casa individual de una sola planta. Hicimos, recuerdo, una votación. Y eligieron entre esas dos empresas que estaban... En esos dos proyectos, obviamente quedó la casa individual. Claro. Con él avanzamos muchísimo. Él nos comenzó a explicar cuál era nuestra realidad en forma bien consciente, clara, y empezamos a gestionar las soluciones a ese problema que teníamos y que no nos dejaba avanzar. Y comenzamos a ver las posibles soluciones, comenzamos a trabajar, íbamos bien, teníamos un proyecto armado, teníamos un diseño, íbamos resolviendo temas, gestionando, tocando puertas, y el señor falleció. Oh, ¿el dueño de la constructora? Sí. ¿El señor Álvaro? Sí. Él falleció. ¿Y qué pasó con la empresa? Su socio no quiso continuar con la empresa y nos quedamos a brazos cruzados. Y era volver a entusiasmar a los socios, comenzar por... ¿De ahí viene un bajón igual de los socios? ¿De los 240 agotador. Socios que...? Era agotador. Éramos en ese tiempo, la verdad es que era súper agotador porque entre tantos años, igual nosotros nos tuvimos que pasar por el proceso de muchos cambios políticos, pues hubieron cambios de alcalde, cambios de presidente, cambios de concejales, de todo, entonces... ¿Cuántos ministros ha conocido usted, señora Bonilla? ¿En serio? Dos, tres. ¿Dos? ¿Y alcalde? Bueno, dos.
2, 3 también, pues. Sí, Claro, 3 algunos también. repitieron sus Sí. periodos. Entonces, todas esas campañas igual a nosotros nos afectaron mucho. Claro, que venían acá también a Porque ofrecer. venía todo tipo de concejal, de alcalde, de senador. Acá llegaron de todo, llegó candidato de todo el mundo a querer participar de nuestras reuniones, ofrecernos un montón de cosas. La verdad es que en ese sentido yo siempre fui como bien cerrada. A mí no. Yo siempre dije que en algún momento iba a necesitar quizás esas cosas que son políticas, por Claro, así decirlo. favores políticos, entre comillas. Sí, porque de repente hay que tocar puertas y de repente hay que, o sea, en todo caso para eso están también, pues, para ayudar a la ciudadanía como nosotros. Pero mientras lo pudiera evitar y que no fuera algo concreto, yo dije, no, si no me sirve, no entran. Así de sencillo. Y dejó fuera varios entonces. Muchos llegaban a la puerta de mi casa y me decían, no, mire, es que yo quiero ofrecerme venir a su próxima reunión y todo. No, muchas gracias, pero yo le decía, por ejemplo, en ese tiempo estábamos resolviendo el tema con Arauco. Dice, ¿usted tiene injerencia con el señor de Arauco que diga, sí, ok, mañana les vendo y a tal precio? Bueno, en realidad no, entonces no me sirve. Ah, bien, buena dirigente allá. Sí, usted tiene injerencia en el tema, por ejemplo, los problemas que tenemos con el alcantarillado, que esto, que lo otro. En realidad, entonces no me sirve, gracias. Cuando me sirva, cuando yo considere de que son necesarios para mí, yo voy a buscarlos y voy a pedir por favor que nos apoyen, que nos ayuden. Pero de lo contrario era llenar a la gente de ilusiones, de cosas que no iban a hacer, que no iban a pasar, que no estaban en sus manos resolver. Hasta promesa también. Porque tampoco sabía quién iba a quedar, entonces era como bien ambiguo, así que no, en ese sentido fue bien pesado. O sea que pasó harto personaje de la política de quien. Fue mucho, es que de verdad durante esos años fue complejo porque igual cuando hubieron cambios, por ejemplo, me acuerdo muy bien de cuando hubo cambios de presidente, tuvimos que cambiar todos los documentos porque cambió el logo y o sea, era volver a pedir documentos y la gente ya no nos creía porque durante todas estas campañas, independiente que no vinieran a reunión, igual ofrecían cosas donde la gente los escuchara y entonces decían, no, pero es que solo políticos, es que otra vez nos están mintiendo y no nos creían, de verdad era muy complejo. En ese tiempo nosotros necesitábamos los 200 socios, nunca los tuvimos completos. Siempre nos faltó gente porque no nos creían y de los que teníamos inscritos, o sea, ni la mitad tenía todo su ahorro. Ese era otro tema, fue el ahorro. Claro, porque decíamos una fecha, tratábamos de que se resolviera un tema, no pasaba nada ya otra vez, entonces sacaban su dinero. Pascua, Año Nuevo, las fiestas patrias para nosotros era, pero la mitad. Pasaban susto los ahorros de la vivienda en esa fecha. Sí, todavía pasa. Oiga, entonces muere la mala suerte, Sí, muere este caballero de la constructora. Y nos quedamos. Y bajón. ¿Y qué pasa? ¿Van a buscar a esta otra constructora que estaba como convenciéndolos también? Que usted me dijo habían dos. Claro, comenzamos con don Miguel Badilla, que ha sido para nosotros un soporte, pero importantísimo, porque don Miguel es el que ya tranquila, pero busquemos, sigamos, tengo 2, tengo 3, comenzamos con conversaciones. De vivienda, ¿cierto? Del municipio. De la municipalidad, sí. Comenzamos igual a otra vez a reencantarnos, a empezar de cero, pues si no nos quedaba otra. Yo siempre dije de que teníamos el terreno y ahí no podemos hacer otra cosa que vivienda. No sabía, nunca supe para quién iban a hacer la vivienda porque entre que la gente se nos moría, se nos iba, resolvía su tema, no nos creían. Yo decía, bueno, pero alguien va a tener que aprovechar el terreno. Nunca están de más una vivienda. Claro, si había que resolverlo como fuera. Yo dije, el tiempo pasaba, mi hija crecía, y dije, capaz que no sea para mí, sea para ella. Alguien va a tener que tocar el terreno. Y don Miguel ahí estaba para levantarnos el ánimo, para ayudarnos a buscar, a contactar empresas. Y yo recuerdo bien de que... Y también apareció la señora Patricia Moncada a ofrecernos... La famosa concejala, ¿cierto? Nuestra famosa y querida concejala, que pobrecita, igual a ella le costó. Yo tengo que reconocer... ¿También le echó, no? Sí. Sí. También le echó. La eché muchas veces, no la quise escuchar muchas veces, de verdad.
Porque ella me no, pero si yo puedo, así que decía, pero ya, pero yo le hacía preguntas como esa, no, pero que podemos verlo, ya, véalo y después cuando tenga, ahí hablamos. Pero llegó un momento en que la necesité y Y ahí esto. empezamos a trabajar, hicimos un equipo pero súper bacán con nuestra directiva, que las chiquillas son un 7, con don Miguel, bueno, llegó don Rafael también al municipio, con don Rafael cuando él llegó El al alcalde, ¿cierto? municipio, Rafael sí. Cifuentes. La verdad es que don Rafael antes era concejal, entonces sí. nuestra situación la conoció desde siempre. Yo recuerdo don Rafael siendo concejal, de repente me veía en la calle esperando el bus o en alguna parte y él me decía, pero yo estoy pendiente de Arauco, llamé, insistí, fui, hablé. Entonces él siempre siendo concejal estuvo pendiente de nosotros y más aún cuando después subió y fue alcalde. Entonces se formó un grupo humano y de trabajo como bien fuerte. Nos afiatamos bien y todo y se comenzaron a dar las cosas. Entre esas, bueno, igual nos llegó la pandemia. Nosotros estábamos sin constructora, estábamos así como... Pero el proyecto todavía no lo tomaba otra constructora. No despegaba, no... O sea, estaban solucionando cosas, pero todavía no tenía como el En el proyecto en fondo, sí. cuando llegó la pandemia, teníamos mucha historia, mucho camino para atrás, pero en concreto no teníamos nada. No teníamos nada porque no teníamos proyectos, no teníamos empresa, no teníamos entidad patrocinante, no se había resuelto el tema del alcantarillado, no se había resuelto el tema del acceso al terreno. O sea, estábamos igual como hacía 15 años atrás. Esa era nuestra realidad. Teníamos mucha historia, teníamos mucha que la gente ya no nos creía. Habían pasado muchísimos socios por nuestros carpetas. Hay socios fallecidos igual, ¿cierto? Socios fallecidos, sí. Y otros que se nos fueron a la toma, resolvieron sus temas. Otros se fueron a postular a los proyectos que habían en Yungay, otros se fueron inclusive a postular a unos proyectos que habían en Huepil, y era volver a buscar gente, eternamente buscando gente, incentivar a los que tuvieran el ahorro. Y bueno, entre todas las conversaciones con las empresas que tuvimos, apareció don Héctor Vega de nuevo. Héctor Vega nuevamente. Sí. Pero ya no con el mismo diseño de la vivienda pareada a 2 pisos. Creo que él ya había entendido de que las casas pareadas no queríamos. Ya. Y llegó, y yo recuerdo que, bueno, don Carlos Vidal, que fue una pieza fundamental en... Área Sur, ¿cierto? Era la EP Área Sur. No, de Chilespa. Claro. Don Carlos Vidal, con su carácter, con su amabilidad, nos hizo volver a querer intentarlo con don Héctor Vega. En plena pandemia, en inicio de la pandemia, donde había muchísimo desconocimiento con respecto a lo que nos estábamos enfrentando. Entonces no habían reuniones, teníamos que estar con mascarilla, había muchos temores al respecto. Yo también tenía una situación compleja en mi casa, de que mi mamá estaba con un cáncer, mi papá también, un adulto mayor que tiene muchas patologías. Entonces fue todo complejo, y yo recuerdo que la primera vez que nos juntábamos en el terreno, donde nos acompañó la señora Patricia, don Nelson, don Miguel, y vino don Héctor Vega y me dice, ya, ok, sí, le ofrezco una casa individual, se la planta. Ahí le ganó el gallito, entonces... Sí, él muy amable, con una disposición de querer ayudarnos y de querer escucharnos, que eternamente se va a agradecer. Ya, entonces él ahí diseña el proyecto, ¿cierto? Y el proyecto ya llega para ingreso a Servio. Claro, pero tenía un problema el proyecto, ¿cierto? Unos cuantos. ¿Qué problema tenía? Porque ya estaba desarrollado, ya la empresa estaba, tenían pera, ahorros, gente, todo. 240. Claro. Ahí, claro, la empresa en algún momento nos dijo, ya, señora Mónica, ok, pero subamos la cantidad de socios a 40 personas para poder solventar un poco, porque a esa altura ya habíamos entendido que nuestro proyecto era mucho más caro por la condición de la casa individual y todo, por todo lo que había que resolver en el entorno. Teníamos asumido de que
y 40 personas más para nosotros tampoco significaba mucho porque nuestra vivienda no iba a sufrir gran cambio, al contrario, era mejor todavía favorecer más personas de acá de la comuna. Entonces, feliz nosotros sumamos 40 personas más. Hicimos una campaña radial así como full, hicimos llamado, porque igual, como le digo, siempre nos faltó gente y la gente que teníamos, algunos no tenían el ahorro y en plena pandemia, juntando documentos. Yo recuerdo en pandemia, yo me levantaba a las 8 de la mañana porque mi mamá tiene su negocito. Yo me levantaba a las 8 de la mañana y ya habían 8 o 10 personas afuera de mi casa. Con mascarilla, todo. Con mascarilla, con todo el riesgo que significaba que alguien llegara con el bicho y yo entrar con el bicho para mi mamá que estaba en esa condición. O sea, igual era angustioso. Yo no entraba a mi casa, yo entraba a veces a las 11, 12 de la noche y estaba todo el día atendiendo gente. Una para evitar entrar y salir y otra porque no paraba de llegar gente, llegó gente de todos lados. Que nosotros teníamos que llenar las fichas son largas, son complejas y bueno, y ahí tengo que también mencionar a mi hija que fue pero un soporte genial para mí, o sea, fundamental porque mi teléfono, mis papás, el negocio y la Vale ahí. Vale, fue la que, sí, la que estaba en la guatita cuando empezó esta historia. Sí, fue ella. No, mi Vale un 7, todo ese verano un 7, hasta que le cumplimos a don Héctor Vega de tener los 240 personas, en ese momento prácticamente todos con todo el ahorro, y resolvimos el tema con don Rafael Cifuentes, que como insisto, él siempre preocupado por nosotros, de resolver el tema del acceso, que no fue fácil, que fue también un trámite con Arauco nuevamente súper demoroso. Habíamos también en el proceso encontrado problemas con la cooperativa del agua, que tenía un problema con su estanque, con la inscripción del estanque, que también tenían que resolver un tema con Arauco y que Arauco también los entrampó, los demoró, fue engorroso. También se resolvió en el proceso, entonces ya teníamos como todo así, como que íbamos entrando. Ya. Entonces el proyecto va a ingresar, ¿cierto? Y tenía un déficit. Le faltaba un poco de plata. Claro, un poco sí, y ahí adivinen quién llegó. Sí, de verdad. Bueno, primero nos tenemos que recordar o malamente recordar a su antecesor. Claro que nos hizo perder tiempo, nos hizo ilusionarnos y de pronto quedarnos como así mirando, ¿y ahora qué hacemos? Y sabíamos que era complejo cuando nosotros llegamos por primera vez a su oficina, porque venía recién implementándose, venía recién formando su equipo, era un cambio de gobierno que fue complejo, que ha sido complejo. Y la verdad es que teníamos miedo, más cuando lo conocí, lo vi tan grande y dije, ¡ay, Dios mío! Pero la verdad es que fue una bonita y grata sorpresa encontrarme con su amabilidad, con su humanidad y con sus ganas de resolvernos el tema y su compromiso que fue, pero nos dio la vida y nos tiene donde hoy estamos. Entonces igual, pues siempre digo que nosotros, a pesar de los años que llevamos, hemos tenido varios ángeles en el camino. Perfecto. Y ahí, ¿cierto? Llegó el día de la resolución de beneficio. Sí, que bueno, usted sabe también. También fue complejo porque... Claro, no estaban en el primer... No, y no fue la mejor manera en realidad. Pero bueno, sí, pues fue un día recibir un llamado así horrible que nunca estuvo mi pesadilla siempre. Porque yo decía, Dios mío... Estaba calificado, íbamos a solucionar el tema de las lucas, todo bien. Todo. Estaba el beneficio ahí. O sea, era el 99% de seguridad y de repente decía, y que se lo habíamos traspasado a los socios. Entonces yo decía, Dios mío, y ahora, ¿cómo les digo? No, siempre no fue, tenemos que volverlo a intentar, de verdad fue como horrible, y también la forma en que me lo hicieron saber fue como impactante, de verdad, fue como así, bien difícil
de tratar de mantener la cabeza fría y decir a lo hecho pecho, pues, o sea, si no me queda de otra que decir lo que tengo que decir y todo. No contaba con que había una grata sorpresa para nosotros en que íbamos igual a ser favorecidos gracias a las gestiones que usted hizo. Sí. Pero fue, quizás a lo mejor fue para darle todavía mucho más real. Sí. Pues se ponía muy fome, sí, era tan claro, fácil. era como muy plano, sí, fue como, Sí. para nosotros nunca las cosas han sido fáciles, entonces era como el proceso de angustiarnos primero para resolvernos después, así que, pero nos hicieron sufrir, ¿no? Sí, fueron 2 días que de verdad imaginarme enfrentarme y decir no resultó. Señora América, ahora que ya estamos, ¿cierto? Se inició la obra, estamos a puerta de poder ya visitarle bien de piloto. ¿Qué siente ahora usted que ya después de 21 años ya el proyecto tiene forma, hay una casa que se va a visitar que va a ser cumplió su objetivo que fuera de una planta y fuera aislada? ¿Cómo lo ve ahora después de toda esta vuelta que se dio? De tener 5 meses de embarazo y que su hija hoy día tenga 21 años. Hoy no tiene idea, porque imagínense, 21 años es parte importante de mi vida. Yo con empezar con todo este cuento con 33, 34 años y hoy tener 50 y tantos. Imagínense, o sea, fueron etapas muy duras para mí en lo familiar, porque con la enfermedad de mi mamá, con la Vale chica, con mi papá también con problemas, y tratando de que este cuento saliera como fuera. Eran reuniones, eran esperanzas, eran gestiones y todo junto. De repente, cuando pusimos la primera piedra, yo dije, oh Dios mío, de verdad no. En un principio me costó creérmelo, pero también sabía de que todas las personas que estábamos detrás, nuestra directiva, las anteriores, las que me acompañaron eternamente, la Anita, la Elvi, la señora Patricia, todas hicimos un trabajo que tenía que sí o sí tenernos donde estábamos. La verdad es que yo paso poco por mi trabajo igual, no he podido ver el proceso ni siquiera desde la carretera, pero las pocas veces que paso por ahí, sí, una emoción enorme. Te sientes orgullosa, sí. ¿no? Porque eso es esfuerzo, que está siendo plasmado en algo concreto. Sí, de verdad, harto orgullo y satisfacción personal. Y yo sé que también de todas las personas que trabajaron para que eso esté como está. Y nada, imagínense ahora decir, tener la oportunidad de tocarla, de verla, de que sea algo físico, algo que por 20 años fue un sueño. Y ya uno la puede tocar, la puede mirar, puede soñar, ya sabe de qué porte son las ventanas, como para imaginarse de qué color y qué porte, de qué cortina le va a poner. Ya es algo físico, es algo que está, que es solo parte de un tiempo más y ya va a ser algo real, donde nosotros podamos tener un cambio de vida, una satisfacción, una tranquilidad para nosotros y para nuestros hijos. Ya teniendo ya este nivel de avance y con esta historia de 20 años atrás, porque este programa lo escuchan a todos los dirigentes, ¿qué le diría usted a los dirigentes que están empezando, los que están recién en esta historia que está comenzando para poder adquirir una vivienda propia? Bueno, decir que tengan paciencia, que sean perseverantes, creo que todos lo tienen absolutamente claro. Creo que lo que sí de repente yo les diría a los que están recién comenzando, que se informen, que busquen apoyo, que si tienen que estudiar relacionado a todo lo que concierne, lo hagan, porque es la única forma de que todo el proceso se aliviane, de que sepan qué pedir, a dónde pedirlo y a quién pedirlo, y para eso tienen que informarse con las personas que corresponden, no con el candidato A, no con la autoridad que en este momento está en el cargo.
no. Tiene que ser algo que sea formal, que sea independiente del gobierno, independiente de la autoridad, independiente del alcalde que tengan, independiente de todo. Tienen que informarse y informarse bien, concreto, para poder avanzar en forma más segura. De repente no las ilusionen con cosas que quizás no van a hacer. Y que si tienen alguna dificultad en los proyectos, sepan realmente qué es lo que tienen que resolver. Pero se puede, se tiene que poder. Si cuando uno tiene una necesidad tan básica como una vivienda, y detrás de uno como dirigente hay otras muchas personas que están con esa misma necesidad, se tiene que poder y no hay otra opción. Se tiene que hacer. Demore lo que se demore. Muchas gracias, señora Mónica, por su relato, un relato bien sentido en realidad. Yo creo que el que ha costado más del todo lo que he escuchado, así que Sí. harto cariño con usted y su trabajo. Muchas gracias por haber hecho esto por toda esta gente que está detrás suyo. Yo creo que hay una pega importante. Y me acuerdo que cuando entregamos los subsidios, usted le dio la gracia a su hija, que la hizo pasar adelante, porque había sido el motor de todo lo que pasó en realidad. Sí, yo creo que eso es importante. Sí, pues mi Vale, imagínense, yo soy mamá soltera, tengo una sola hija, mi Valentina. O sea, sin ella, primero no habría cumplido requisito para poder postular, así que de partida ha sido necesario. Imagínense hoy que mi Vale tuvo la suerte de que más encima, dentro de todo este proceso que la Vale, imagínense, embarazada, creció escuchándome hablar del Comité de Vivienda. Ella toda su vida ha estado inserta en todo esto, en reuniones, en documentos, en teléfono, en todo. Entonces, la Valentina estudió Administración de Empresas y llegó un momento en que tenía que hacer su práctica y yo le dije, vale, pero quizás, tal vez, a lo mejor se puede. Como que no era su primera opción por muchas cosas personales de ella. Pero yo sé que la Vale le tiene un cariño al proyecto, que es su vida, pues si no he escuchado otra cosa de sus 21 años de nosotros. Y hoy sí puedo decir y contar que ella hizo su práctica en la empresa y hoy está trabajando en la empresa. Y imagínense, o sea, de partir de un feto a estar hoy día, ser parte del proyecto, ¿qué más felicidad que esa? Qué más orgullo para la Vale. Bueno, muchas gracias, señora Mónica, por darse el tiempo de venir aquí a la casa de otra socia, ¿cierto? Estamos acá todos de manitas, sí. Nos tienen calzones rotos y una comidita ahí para amenizar, así que muchas gracias a todos por este espacio y por su historia que nos acaba de contar, señora. Yo sé que va a servir para todos los dirigentes, así que muchas gracias. No, agradecer la oportunidad de contar esta historia, que otras personas la tomen quizás como un ejemplo. Que de repente hay autoridades que se la juegan por la gente y que hay que confiar con conocimiento. Uno tiene que confiar y confiar en que las autoridades hacen su pega, que quizás no siempre es como uno quisiera, en los tiempos que uno quisiera, pero hay autoridades como usted, don Antonio, como don Rafael, como la señora Patricia, como don Miguel, como tantas personas de la municipalidad, como del Serviu. En este momento se me olvidan sus nombres, pero hay mucha gente, mucho profesional que hacen su pega y la hacen muy bien y de verdad que resuelven vidas y eso se agradece. Yo eternamente agradecida de su humanidad, de su gestión, de su atención y de todo, así que feliz. Y también aprovecho a darle las gracias a todo el resto, a mi directiva, a la Anita, a la Elvia, a todos, un 7. Así que muy agradecida de la oportunidad de poder contar un poquito de nosotros. Muchas gracias, señora Mónica. Bueno, estamos cerrando, ¿cierto?, nuestro 9º programa de Historias de Comité. Estamos a puerta ya de cerrar nuestra primera temporada. Y que con estos relatos uno queda mucho más motivado a ver si creamos otra temporada más de este programa. Así que muchas gracias y que estén muy bien.